Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada, el lunes 10 de mayo, amanece, por supuesto, llena de información. Hay informaciones que, caramba, uno se pregunta, ¿dónde tienen la cabeza todos quienes toman decisiones en nuestro país? La información sobre el desarrollo de la pandemia en el mundo es preocupante, muy, muy preocupante. Preocupante en el mundo y en la región. Eh, Países que venían presentando un manejo muy adecuado de la emergencia se encuentran hoy en severas dificultades. Costa Rica, por ejemplo, este es un parte de la agencia EFE. Costa Rica analiza decretar alerta roja por saturación hospitalaria por COVID-19. Panamá llega a los 367.656 contagios y 6.271 muertes por COVID-19. Chile, que es récord en la región y uno de los países que en el mundo más éxitos ha tenido en cuanto al manejo de la crisis, registró 5.521 nuevos casos y 117 fallecidos por COVID-19 en solo 24 horas. Esta es información, por supuesto, de la región. A nivel mundial tenemos el drama de la India. Sigue siendo la India epicentro de la pandemia en el mundo. En el caso nuestro, en Venezuela, acudiendo, por supuesto, a las muy dignas de confianza cifras oficiales, tenemos que nuestro país llega a 2.291 muertos y a 207.870 casos de COVID-19. Para este 9 de mayo. En las últimas 24 horas hay 269 casos confirmados de COVID-19. Todo esto según el reporte que nos dan los colegas de Efecto Cocuyo. Dice así concretamente: este domingo 9 de mayo se reportaron 11 muertes y 1.321 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Del total de enfermos, 1.318 casos son por transmisión comunitaria y 3 importados de Panamá, Dominicana y Brasil. Ahora, en este contexto, el gobierno anuncia la flexibilización de la cuarentena. Esto es algo que, repito, muy poca gente comprende porque la flexibilización se supone es respuesta a la disminución de los casos. Recordemos que en el caso venezolano, el gobierno ha decidido una cosa que ellos llaman el venezolano, el método de ellos, esto que llaman el 7 por 7, 7 días en cuarentena que ellos llaman radical, 7 días en cuarentena que ellos llaman flexible. Radical o flexible en los sectores populares de Caracas y de todo el país. En realidad no hay mucha diferencia y la situación sigue siendo extremadamente compleja. Esto a nivel, digamos, de lo que es el tema de la pandemia. Hay otras informaciones importantes desde el punto de vista político. El portal Contrapunto nos dice lo siguiente: grupo de intelectuales, dirigentes, académicos y activistas ven en el nuevo Consejo Nacional Electoral la posibilidad de organizar el descontento nacional. Veamos el contenido de esta información.
Sabemos que esto no es suficiente, lo que falta es tanto más importante. Estamos en una mejor posición ahora para exigir la devolución de los símbolos a los partidos políticos e insistir en la exigencia de elecciones libres, justas y transparentes, señalan en un comunicado. Voy al texto de ese comunicado, repito, esto es una publicación del portal Contrapunto. Dice así: a los venezolanos, esto no es suficiente, lo que falta es tan o más importante. Estamos ante una gran oportunidad de volver al voto. La sensatez ha ganado un espacio en Venezuela. El diálogo y la negociación permitieron un paso certero en la ruta electoral y en el rescate del valor del sufragio como instrumento de lucha y de cambio político. Un importante sector de la oposición democrática, junto con una calificada representación de la sociedad civil, supieron aprovechar la colaboración internacional y las presiones sobre el régimen para dar lugar a la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se actuó, dice el comunicado, con inteligencia, audacia y buen juicio en la superación de la inercia infecunda, pero también con conciencia ante los peligros de negociar con un régimen que abusa, atropella y reprime para perpetuarse en el poder. La incorporación de Enrique Márquez, Roberto Picón, Francisco Martínez, León Arizmendi y Griselda Colina, venezolanos honorables como autoridades del CNE, es un avance notorio respecto a todas las composiciones anteriores del órgano comicial. Expresan la pluralidad de las fuerzas opositoras, universitaria, laboral y empresarial. Su formación, capacidad de trabajo y compromiso con la democracia estarán al servicio de la normalización de la vida institucional del país. Entre los firmantes de estos documentos se encuentran José Luis Farías, Pedro Benítez, Joaquín Marta Sosa, José Guerra, el alcalde José Fernández, la científico Yoconda Cunto de San Blas, el exrector Ángel Lombardi, el exrector Lester Rodríguez, Jorge Roy, Freddy Rincón, Jorge Botti, Xavier Coscojuela, el director de Tal Cual, entre otros. Preguntamos a uno de los firmantes sobre las perspectivas, las expectativas que tienen sobre lo que podrían ser el desarrollo, el impacto de este comunicado y el desarrollo de esta situación o este nuevo CNE. Se lo consultamos concretamente al historiador Pedro Benítez. Pedro Benítez es, repito, historiador y es un activista ciudadano en la lucha por la democracia. Escuchemos lo que al respecto nos dijo. Perfecto. Vamos a conversar entonces con el historiador Pedro Benítez. Pedro Benítez es historiador, como ya dije, es activista por el cambio democrático en nuestro país y es un referente a la hora de buscar opiniones ponderadas, contundentes, pero ponderadas y sobrias sobre la necesidad del cambio. Pedro, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es el propósito de este documento que ya leímos a la audiencia, donde se reclama que haya acuerdo, primarias, encuestas para selección de candidatos unitarios en las próximas elecciones regionales y de alcalde? Buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo. Bueno, primero y ante todo, gracias por la oportunidad y un saludo a ti y a tu inmensa audiencia a esta hora. Chugo, la intención de nosotros, del grupo que firmamos este documento, ya como tú sabes, hemos publicado unos otros documentos sobre el tema político, pero sobre todo en torno al tema del voto, de usar el voto como una herramienta de lucha, de movilización, de organización popular en contra del régimen de Maduro de una manera cívica, pacífica y democrática. Nuestra intención, lo que nos mueve, lo que nos motiva, es que nosotros sentimos, y es lo que nos une a todos, a este grupo, es que la sociedad venezolana, el campo democrático venezolano, necesita en este momento un trabajo de pedagogía política, de orientación política, de transparencia. La gente necesita una explicación de lo que en este momento está ocurriendo. Bueno, nosotros exponemos lo que consideramos es nuestra explicación y la acompañamos con una serie de advertencias, de exhortaciones a la organización y a la movilización, y justificando y razonando por qué razón hay que retomar el voto, como dije anteriormente, como un instrumento y una herramienta de lucha. Como lo acabas de describir al leer el documento, nosotros consideramos que ha sido un paso importante estas designaciones de representantes del campo democrático dentro del Consejo Nacional Electoral.
hay políticos con experiencia, el caso de Enrique Márquez, que han estado muy comprometidos en la lucha en los últimos años, el caso de Roberto Picón, un técnico, un asesor de la Unidad Democrática durante todos estos años, que ha sido perseguido y ha sido preso político, así como otros representantes de la sociedad civil, por citar un caso, el León Arismendi. Ellos les va a tocar una lucha muy dura dentro del Consejo Nacional Electoral, puesto que no son mayoría ahí, la mayoría la sigue controlando el madurismo, pero bueno, ahí hay que dar la pelea y hay que apoyarlos desde afuera. Pero nosotros consideramos que eso no es suficiente. Tenemos que seguir participando al mismo tiempo y seguir demandando elecciones libres, justas y transparentes, tal como establece la Constitución Nacional. Estamos conversando con el historiador Pedro Benítez, uno de los firmantes del documento que referimos en la primera parte de este segmento del programa. Pedro, hemos podido notar cómo incluso en el último comunicado emitido por el gobierno interino hay una suerte de flexibilización en relación al tema electoral, hay una suerte de guiño hacia la posibilidad de que participen, y por otro lado, partidos importantes del llamado G4, por ejemplo, Primero Justicia, tiene a dos importantísimos dirigentes como Ocariz y el ex candidato a la alcaldía de Baruta, enfrentados por la nominación en Miranda. En el caso del municipio Libertador, nada más y nada menos que el secretario nacional de organización de la AD de Ramos Alup se está presentando como precandidato o candidato a la alcaldía del municipio Libertador. Podríamos decir que se está descongelando el tema de la participación electoral incluso en ese sector opositor. Sí, porque yo creo que así como Maduro ha chocado con la realidad, lo que nosotros estamos viendo, estas concesiones de Maduro, yo las llamo retiradas tácticas, son retiradas porque él ha chocado contra la realidad. Por supuesto, para un costo humano enorme para el país, pero eso es lo que nosotros estamos viendo. Él no está dando estas concesiones, estas retiradas tácticas por gusto, lo está haciendo porque se ve obligado por la realidad, por las circunstancias. Pues del otro lado de la talanquera, del campo democrático, está ocurriendo lo mismo. Se están estrellando contra la realidad y están viendo que no, que el principal instrumento de lucha que tú tienes es la participación electoral. Me parece muy importante que el diputado Carlos Prosperi, que es el secretario de la Organización Nacional de Acción Democrática, haya puesto su nombre para la aspiración a la alcaldía de Caracas. Entiendo que Carlos tiene ya varios meses recorriendo las parroquias, ojalá sea así. Tenemos el caso del exalcalde de Petare, Ocariz, y también el exalcalde de Baruta, que también Uzcategui, que están planteando su nombre perfectamente. Todo eso es muy positivo y yo lo explico desde ese punto de vista, que hay un proceso político de reacomodo de la sociedad venezolana, en la que no significa que vamos a renunciar o que la sociedad democrática va a renunciar a sus banderas justas, pero lo tenemos que hacer se tiene que hacer desde un punto de vista lógico, racional y que tenga efectividad política. Y Chugo, como tú muy bien sabes, lo que la experiencia de esta larga lucha nos ha demostrado, que el terreno donde el campo democrático ha demostrado que tiene ventaja, donde puede batir al régimen, es en el campo electoral, y por lo tanto es absurdo renunciar a ese espacio, y me parece muy bueno que eso ocurra. No obstante, insisto, Chugo, estos pasos son importantes, pero no son suficientes. Hay que demandar, poner sobre la mesa los ciudadanos, tenemos que demandar, como se hizo en otras ocasiones, el tema de la unidad, la dirigencia política, sobre todo aquellos líderes que de manera injusta, a mi modo de ver, tienen muchos años inhabilitados, tienen que hacer un gesto de desprendimiento democrático, y si no logran resolver el tema de las inhabilitaciones, que hay que seguir exigiendo que se levanten, pero si esa demanda no logra, sería positivo que tengan un gesto de desprendimiento democrático y apoyar a otras opciones. Y Chugo, empezar a construir la política unitaria. Nosotros lo estamos planteando en el documento, de abajo hacia arriba, de las regiones, los municipios hacia arriba, en las regiones donde ya hay movimientos, como el caso de Nueva Esparta, de resolver el tema de la unidad democrática, y así se puede hacer, ojalá así se pueda hacer en otros estados. Y estamos planteando una fórmula: tantos acuerdos como sean posibles, tantas encuestas como sean necesarias,
y tantas primarias como sea imprescindible, puesto que el tiempo corre en nuestra contra. Pedro, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes para explorar esta posibilidad. Muchísimas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a ti, Chugo. Mucha suerte. Pedro Benítez, historiador venezolano, activista ciudadano por el cambio democrático, dándonos esta visión y proponiendo esta fórmula. Tanto acuerdo como sea posible, tantas encuestas como sean necesarias, tantas primarias como sean imprescindibles para lograr que la oposición tenga candidaturas unitarias en las venideras elecciones de alcaldes y gobernadores. Vamos, cuando son las 5:46 de la madrugada de este lunes 10 de mayo, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión cuando son las 5:48 de la madrugada de este lunes 10 de mayo. Continúa la situación compleja en Colombia, muy compleja en Colombia. Yo quisiera pedirles a ustedes que tuviésemos frente a este tema una mirada más amplia que la que solemos tener los venezolanos frente a situaciones como estas. Me explico. Nosotros tenemos 20 años de confrontación con un adversario que se ha mostrado feroz y sin escrúpulos democráticos. Eso ha hecho mella en nuestro ánimo y, por supuesto, prácticamente todo lo que ocurre en la región y en el planeta lo vemos desde la perspectiva de nuestra realidad. Aquí hemos llegado a algunos absurdos, como por ejemplo considerar a Biden comunista y a Trump el único amigo que teníamos en el planeta, ¿no? Aunque la realidad de la vida demostraba que Trump ni siquiera fue capaz de darle a los venezolanos en Estados Unidos el estatus de protección temporal que se exigía. Y bueno, hemos visto lo que ha ocurrido una vez que Biden llegó al poder. No ha disminuido la atención ni la disposición del gobierno norteamericano a ser solidario con la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad. Pero digo, en este contexto de polarización interna tendemos a tener una mirada polarizada hacia lo que ocurre afuera. Pero eso nos pasó cuando los disturbios en Chile, ¿no? En Chile, la clase política chilena, el gobierno chileno, ¿no? Dijo, bueno, aquí hay una situación compleja, esta situación tiene elementos de perturbación, de provocación, de caos, de anarquía, pero también tiene otras causas profundas que tienen que ser procesadas. Y el
la clase política chilena dijo, aquí tenemos que convocar un proceso que encauce constitucionalmente, que encauce políticamente esto que está ocurriendo. Y se convocó el plebiscito, el referéndum, para dar lugar a un proceso constituyente en Chile, nada más y nada menos. Sin embargo, aquí en Venezuela había gente que decía, no, eso que está pasando allí es una maniobra artera del Foro de Sao Paulo, ahí está la mano peluda de Maduro y compañía. ¿Me explico? Bueno, algo así está ocurriendo hoy en el tema de Colombia. En Colombia hay una situación extremadamente compleja, extremadamente ruda, que viene desde mucho tiempo atrás. Me refiero a una sociedad muy fuertemente estratificada, muy rígida, que ofrece muy pocas posibilidades a sus propios ciudadanos. Los venezolanos a veces creemos que Colombia es Bogotá y que Bogotá es la zona rosa. Colombia es mucho más que eso, y allí hay tensiones sociales reales que se expresan políticamente. Digo todo esto, repito, para que tengamos hacia esto que está ocurriendo al lado nuestro una mirada un poco más abierta que nos permite entender qué es lo que está ocurriendo allí, más allá de nuestro sesgo inevitable por la situación que estamos viviendo. Hoy nos trae la agencia EFE una información compleja sobre lo que está pasando allí. Varios heridos en choques entre civiles armados contra indígenas en Cali. Como ustedes saben, Cali se ha transformado en una suerte de epicentro de la violencia en las protestas colombianas. Dice así la información, muy parca por cierto. Varias autoridades indígenas denunciaron que este domingo supuestos civiles armados dispararon contra un grupo de indígenas que estaban manifestando a las afueras de la ciudad de Cali, dejando varios heridos. Dejo regional y que sobre las 2:20 de la tarde, la marcha indígena compuesta por varias camionetas fueron atacadas por una, comillas, turba uribista en conjunto con Fuerza Pública que pretendían quitar el bloqueo en esa zona de Cañas Gordas al sur de la ciudad de Cali. Esta situación, repito, es compleja, es delicada, está ocurriendo al lado nuestro, al lado de nuestro país, y podría tener desarrollos tremendamente costosos para la región en general y para nosotros en particular. Los colegas de la BBC de Londres de CNN en español, intentan un análisis sobre esto y hoy aparece el siguiente titular en su página web: las otras razones de la protesta en Colombia y lo que viene para ese país en crisis. Más de una semana de protestas violentas en Colombia han causado la muerte de al menos 26 personas y cientos de heridos, lo que ha provocado declaraciones de preocupación del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea. Alimentado por la frustración por el aplastante dolor económico del COVID-19 y exacerbado por una respuesta policial de mano dura, la agitación ha llegado a 247 ciudades y pueblos, según el ministro del Interior de Colombia, Daniel Palacios. Más allá de las protestas por la reforma tributaria, estas son otras razones por las cuales las manifestaciones no se han detenido. Esto es lo que debes saber. Los colombianos salieron a las calles por primera vez el 28 de abril para protestar por una controvertida reforma tributaria introducida por el presidente Iván Duque. La reforma no es un capricho, es una necesidad para que los programas sociales sigan funcionando, dijo el mandatario. CNN informó anteriormente que Colombia necesita aumentar los ingresos a través de impuestos para poder gastar e incluso mantener programas sociales vitales como apoyo en efectivo para los desempleados y líneas de crédito para empresas que luchan durante la pandemia. Pero los críticos argumentaron que los aumentos de impuestos, como un incremento propuesto del IVA, del impuesto del valor agregado, como un incremento propuesto del IVA sobre los bienes cotidianos, afectarían de manera desproporcional a las clases medias y trabajadoras y aumentaría la desigualdad en la economía del país golpeada por la pandemia. El desempleo en Colombia es actualmente del 16%, era del 9% antes que comenzara la pandemia, según el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia, DANE.
Duque informó que retiró la reforma tributaria, pero la ira popular solo ha seguido creciendo, alimentada al menos en parte por la respuesta férrea del gobierno a las propuestas. Los videos de policía antidisturbios del SMAT. El SMAT es un escuadrón especial de antidisturbios de la policía colombiana, usando gas lacrimógeno y porras contra manifestantes, se han vuelto virales en las redes sociales, extendiéndose más allá de las grandes ciudades y por todo el país. Lejos de frenar las protestas, la presunta brutalidad policial se ha convertido en un punto focal para los manifestantes, que ahora piden una investigación internacional sobre las muertes. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dicen que el número real de muertos podría ser mucho mayor y han pedido al presidente que prohíba a la policía el uso excesivo de la fuerza. Bueno, esto es parte del análisis que hace la gente de CNN Español sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Por supuesto, repito, desde nuestra perspectiva, uno ve todo esto con otros ojos, ¿no? Que se produzca una protesta generalizada porque, entre otras razones, el desempleo en Colombia subió al 16%, no nos dice mucho a los venezolanos cuando en nuestro país el desempleo está por el 58%. Ciertamente, repito, los lentes que tenemos los venezolanos para ver esta crisis no nos dan la visión adecuada. Habría que ponerse en los zapatos de los colombianos, desde la perspectiva de los colombianos, y no solamente por lo que está ocurriendo ahora, sino por el proceso que viene. Sin embargo, repito, es demasiado importante que nosotros como ciudadanos estemos muy atentos de esto que está ocurriendo, porque por un lado, nosotros como país, nuestra institucionalidad, nuestros recursos públicos, en materia de seguridad sobre todo, están extremadamente frágiles, extremadamente vulnerables. ¿Qué te puedo decir? Tenemos una confrontación ahorita en Apure, no contra el ejército colombiano, no contra la FARC propiamente dicha, sino contra un grupúsculo disidente de una disidencia, contra el Frente 10 de la FARC. Y en esa confrontación con ese grupúsculo, bueno, han pasado los horrores, los desastres que han ocurrido. Entonces, repito, frente a una situación como esta, pero tan delicada, cabe que los venezolanos tengamos mucha cautela, ¿no? Esto no puede ser despachado de manera olímpica diciendo, no, bueno, esto es una nueva provocación del Foro de Sao Paulo y esta es la mano peluda de Maduro que está metido allí. ¡Wow! Es impresionante cómo hay venezolanos que están dispuestos a darle a Maduro una capacidad, presumir que Maduro tiene una capacidad para influir en el continente, un gobierno que no es capaz ni siquiera de controlar la cota 905, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y también es verdad que no puede esto sencillamente definirse como un problema ordinario de gobernabilidad, ¿no? Aquí estamos en presencia, nuestro vecino confronta una situación muy ruda, muy crítica, y a nosotros esto nos afecta ahora de una manera mucho más grave que en cualquier situación anterior. En cualquier momento anterior hubiéramos dicho, bueno, si hay una crisis en Colombia, eso nos afecta, somos vecinos, tenemos una gran frontera viva. Pero ahora que tenemos más de 1.200.000 venezolanos refugiados en Colombia, es decir, que tenemos una gran cantidad de venezolanos que se fueron huyendo de lo que aquí consideraban un horror y se lo encuentran allá de nuevo. O sea, yo les pido que se pongan por un instante en los zapatos de esos venezolanos, repito, que salieron de Venezuela caminando, muchos de ellos, huyendo del hambre, de la inseguridad y de la violencia, y están ahora en Bogotá o en Cali o en cualquiera de esas 247 ciudades
ante esta espiral de conflictividad interna y de violencia callejera. Complejo, ¿verdad? Es algo así como los venezolanos que ahora están en Perú, que se fueron a Perú, repito, en muchos casos caminando. Me preguntan por acá, buenos días, entonces no hay injerencia comunista en los hechos que ocurren en Colombia. Claro que la hay. Hay injerencia comunista y hay injerencia uribista y hay injerencia liberal, y todos los factores políticos que están en pugna por el poder tienen sus manos metidas en eso. Claro que sí. Y factores internacionales también. Yo lo que estoy diciendo es que no leamos crisis ajenas con los mismos lentes y con los mismos criterios que leemos nuestra crisis venezolana, porque no es exactamente así. Ya eso lo vimos en Bolivia, ya eso lo vimos en el tema chileno. Bueno, la situación en Perú, a la que está a punto de referirme, es todo un caso. Personas que se fueron de Venezuela caminando, que atravesaron montañas, páramos, desiertos para llegar a Perú, se encuentran con que están a punto de ser presididos por un señor llamado Pedro Castillo. Bueno, Maduro parece un político moderado al lado de él, ¿qué te puedo decir? Y esto no es exactamente un piropo para Maduro, todo lo contrario. Entonces, mucho ojo, mucha atención a esto que está ocurriendo en Colombia, y es bastante probable que tengamos que tener frente a este drama una posición como hasta ahora no hemos podido tenerla, una posición de Estado, de sociedad, de nación, de país, no una posición de gobierno o de oposición, porque es tremendamente grave lo que está ocurriendo y sobre todo lo que puede ocurrir. Cuando son las 6:02 de la madrugada de este lunes 10, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión cuando son las 6:04 de la madrugada de este lunes 10 de mayo. Decíamos al principio del programa, cuando nos referíamos al tema electoral en Venezuela, que un grupo importante de académicos, activistas, dirigentes políticos, ciudadanos organizados en distintas instancias de la sociedad civil habían emitido un comunicado a propósito de qué hacer una vez que contamos con un Consejo Nacional Electoral que no es lo que todos quisiéramos, pero que es muchísimo más que lo que teníamos. Un Consejo Nacional Electoral que no es equilibrado, no, pero que es mucho más plural
que el que teníamos en el pasado reciente. Mucho más plural, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral que teníamos cuando le ganamos al madurismo en diciembre del 2015, hay que decirlo. Bueno, en ese contexto nos refería nuestro entrevistado, el historiador Pedro Castillo, que se están produciendo cambios en los actores políticos, no porque lo quieran hacer, sino porque la realidad los golpea, los obliga. Hay una situación ciertamente de movilidad en algunas respuestas, y específicamente hemos visto en el caso de las organizaciones nuevas conductas frente a esto que está ocurriendo. Les pongo el ejemplo del Partido Primero Justicia. El Partido Primero Justicia, cuyos voceros nacionales se han mostrado en algunos casos reticentes frente al hecho electoral. Me refiero, por ejemplo, al señor Julio Borges, que en ese algo así como comisionado para asuntos exteriores o canciller del gobierno interino, o el señor Tomás Paiva o su hermano en Venezuela, han marcado distancia en relación al hecho electoral. Pero por otro lado tenemos las declaraciones que ha dado Enrique Capriles, quien ha sido uno de los factores importantes en la promoción de las negociaciones que dieron lugar a este nuevo Consejo Nacional Electoral. Y concretamente tenemos el caso de la pugna abierta que mantienen Carlos Ocariz y David Uzcategui por la nominación a la gobernación del estado Miranda. Esto es un hecho. Es decir, hay un sector de Primero Justicia que no es que está discutiendo la posibilidad de participar, sino que está en campaña. Lo mismo ocurre en el caso de la Acción Democrática dirigida por Henry Ramos Alud. En esta formación hay una realidad que es lo que está ocurriendo en Caracas. El secretario nacional de organización de Acción Democrática, el diputado Carlos Prosperi, es a su vez secretario general encargado del CES de Caracas, del Comité Ejecutivo Seccional de Caracas, y ha sido promovido en diversas asambleas y recorridos como candidato de AD a la gobernación, a la alcaldía del municipio Libertador. De hecho, circuló profusamente el video de una asamblea de activistas de Acción Democrática realizadas en la sede de APROUPEL en El Paraíso recientemente, con ese contenido. Ahora bien, es importante que Carlos Prosperi sea precandidato o candidato a la alcaldía de Libertador, como es candidato a la alcaldía de Libertador Roberto Patiño, como es candidato a la alcaldía de Libertador Nickmer Evans, como es candidato a la alcaldía de Libertador Andrés Bello. Hay una importante cantidad de nombres que han estado asociados a la oposición democrática y que se están postulando a esta posición. Es demasiado importante que de todos esos nombres surja uno y que ese uno sea apoyado por todos. En ese sentido, comparto con ustedes un documento que el Movimiento Caracas para Todos, que dirige precisamente uno de los precandidatos, Andrés Bello, está haciendo llegar en el día de hoy a diversas organizaciones políticas. Dice así el documento: celebrar elecciones primarias dentro de toda la alternativa democrática para seleccionar un candidato que derrote al candidato de Maduro en las próximas elecciones de alcalde del municipio bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital. Las próximas elecciones regionales y municipales exigen de nosotros y de todos los factores democráticos que integran la sociedad venezolana múltiples esfuerzos para garantizar el mayor nivel de participación con el fin de desplazar de alcaldías, gobernaciones y la presidencia al sistema que hoy tiene el control del país. Esto solo será posible si los lazos de afecto y compromiso que nos unen
son demostrados con madurez política y abriendo espacios donde la sociedad, el pueblo, la gente pueda expresarse siendo activista y protagonista al mismo tiempo. La propuesta que planteamos a continuación requiere compromiso, una alta dosis de humildad, de madurez y de patriotismo. Esta propuesta nos ubicaría a la vanguardia en un contexto ideal de motivación al logro y permitiría tener cientos de personas en las calles motivando la participación, unidos en un solo propósito y en cada región o municipio. Repito, es el documento que el Movimiento Caracas para Todos está haciendo llegar a las direcciones de todos los partidos de la oposición, proponiendo primarias para Caracas. Quien coordina este Movimiento Caracas para Todos es el profesor Andrés Bello, y lo buscamos directamente para que nos diera mayores detalles sobre el mismo. Esto fue lo que nos dijo el profesor Andrés Bello. Y precisamente vamos a conversar de inmediato con Andrés Bello, el autor de esta iniciativa, el coordinador del Movimiento Caracas para Todos, que está haciendo este planteamiento. Como ya conversábamos en el segmento anterior, bueno, hay una intensa movilización de candidatos, de posibles candidatos, incluso de partidos que dicen a nivel nacional tener reservas frente al CNE y reservas frente al hecho electoral, y sin embargo altas autoridades de esos partidos están como candidatos haciendo recorridos, en el caso del municipio Libertador. Entonces es muy pertinente este planteamiento que hace el Movimiento Caracas para Todos y el exconcejal Andrés Bello. Andrés, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos, ¿qué receptividad han tenido ustedes hasta ahora en la entrega de esta comunicación? ¿Será posible llegar a algún tipo de acuerdo, primaria, encuesta, algún tipo de estructura que permita que el campo democrático tenga uno y solo un candidato para rescatar la alcaldía Libertador? Muchas gracias, Chu, por esta oportunidad. Yo comparto contigo tu experiencia de 2015. Lograste que el país se uniera en torno a una candidatura, a un propósito, y eso trajo como resultado que el 2015 tuviéramos la mayoría en la Asamblea Nacional, y de ahí se derivó toda esta cruzada por la libertad de Venezuela. Eso mismo puede estar pasando ahora si nosotros logramos que el país y que específicamente Caracas se una en torno a una figura, a un candidato, a un propósito que nos lleve a ganar la alcaldía del municipio Libertador. Libertador forma parte del Distrito Capital, que es la capital del país. Aquí es donde están los asientos de todos los poderes públicos. Nosotros hemos visto con mucho agrado que los partidos están hablando de unidad, están hablando de consenso, pero pareciera que esa unidad y consenso es un poco limitado. Yo creo en una unidad más amplia, yo creo en una unidad donde todos los candidatos que aspiran obtener el triunfo, conquistar el triunfo en alguna alcaldía o gobernación, pueda ser uno solo en contra de la maquinaria perversa, la maquinaria arrolladora, la maquinaria con muchísimo dinero del PSUV, que al fin de cuentas es el mismo gobierno. Entonces nosotros hemos llevado, Chu, a instancias intermedias, no a instancias superiores, a instancias intermedias, este planteamiento, lo cual ha tenido una acogida no tan grande, porque recuerda que los partidos donde se toman las decisiones es en la élite, en las direcciones nacionales, y mañana a eso de 9 de la mañana le vamos a hacer llegar a todos los partidos a nivel nacional, tanto del G4 como de los partidos que están independientes. Le vamos a hacer llegar este oficio que hemos redactado tomando en cuenta lo que nos han dicho los vecinos del municipio Libertador. Ellos quieren participar, pero quieren visualizar, quieren observar que hay la intención de ganarle al candidato de Maduro en Caracas, y eso pasa por tomarlos en cuenta, por elegir un solo candidato. Y nosotros desde el Movimiento Caracas para Todos creemos que la vía más expedita para nosotros lograr ese planteamiento y para nosotros lograr conquistar el municipio Libertador son unas elecciones primarias que, si se toma en cuenta el tiempo que tenemos, son digamos que se pueden hacer en el municipio Libertador, y se le puede dar a la ciudad ese espacio de motivación para ganar la alcaldía.
Fueron las palabras del profesor Andrés Bello. Él es coordinador del movimiento Caracas para Todos. Por cierto, Andrés Bello fue el secretario general de Primero Justicia del municipio Libertador y fue quien colocó esa tarjeta como la más votada de la oposición en el municipio Libertador, en los tiempos en que Primero Justicia existía únicamente en Chacao, Baruta y El Hatillo. Luego Andrés Bello fue coordinador de las redes populares de Voluntad Popular en el municipio Libertador también. Es decir, es una persona que tiene conocimiento profundo de la realidad del municipio Libertador y de la realidad de la oposición venezolana. Así que creo que esta propuesta se hace no desde la ingenuidad, sino desde el pleno conocimiento de causa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la parte final acá en La Fuerza es la Unión. ¡Ah, caramba! Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Varios comentarios queremos hacer en esta parte final del programa. El primero tiene que ver con esta información que comparto de inmediato con ustedes. Ustedes escucharon los titulares sobre el avance del COVID, de la pandemia en países como Costa Rica, países como Panamá, países como Chile, incluso, bueno, el desastre que está ocurriendo en la India, la crítica situación que está pasando Brasil, México incluso. Bueno, esto contrasta con otras situaciones, ¿no? En Estados Unidos ha habido un muy exitoso proceso de vacunación y se ha reducido de manera importante el avance de la pandemia. Pero quizás el caso más destacado en todo el planeta es lo que está ocurriendo en Israel. El titular de hoy del tema es el siguiente. Israel registra menos de 1.000 casos activos de COVID-19 en todo el país. Para el día de ayer, el país registró solo 8 nuevos contagios y una muerte por coronavirus. Dice así el texto. El éxito de la campaña de vacunación en Israel es cada vez más rotundo. Ello se refleja en los reportes diarios que publica el Ministerio de Salud. Con una tasa de positividad del 0.2%, Israel registró en el último día 8 nuevos contagios y apenas una muerte por COVID-19. A su vez, reportaron otro dato alentador. Por primera vez desde el 22 de marzo de 2020, Israel registra menos de 1.000 casos activos de COVID-19. Precisamente son 889, 150 de ellos hospitalizados y 51 en unidades de terapia intensiva. Durante las últimas 2 semanas, Israel registró menos de 100 nuevos casos por día y el porcentaje de pruebas que arrojaron un resultado positivo se mantuvo por debajo del 0.3%. Y es que, según afirman los conteos de Our World in Data, Israel ya vacunó al 62.61% de su población, lo que se traduce en alrededor de 5.42 millones de personas y un total de 9.3 millones. Pero eso está pasando en Israel.
En Israel, de hecho, están desmantelando las unidades de cuidado intensivo dedicadas exclusivamente a los pacientes de COVID-19. ¿Por qué? Porque vacunaron. Y esto da dolor decirlo en un país como el nuestro, donde en materia de vacunas tenemos a funcionarios públicos haciendo grandes alaracas porque llegó un nuevo lote de vacunas rusas. ¿Y de cuántos es el lote? Son 50.000. El 0.000 tanto por ciento. Y esas 50.000, además, ¿cómo se aplican? ¿A quién se aplican? ¿En el marco de qué cronograma? ¿Con qué criterios? Chicos, no se sabe. Nunca se sabe. Terrible, ¿no? Pero eso era lo primero que queríamos precisar y comentar con preocupación. Lo segundo es un llamado a la solidaridad. Comparto con ustedes en primer lugar una frase de Antonio Gaudí, del arquitecto Antonio Gaudí. Las manos son extensiones del corazón, las llenas para dar, las abres para recibir, las unes para agradecer. Dice así este texto. Mi nombre es Julián Argenis Castillo. Mi madre, Carmen Alicia Castillo Mosqueda, fue diagnosticada con cáncer en ambas mamas hace 2 meses y requiere tratamiento oncológico. Mi mamá ha estado dedicada a la docencia durante más de 35 años. Es jubilada del Ministerio de Educación, no cuenta con seguro médico y depende de mi apoyo económico, pues soy su único hijo. En el año 2013 recibió un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante grado 1, mama derecha. Con el favor de Dios y la atención médica a tiempo, logró superarlo. Hoy, 8 años después, el cáncer se hizo nuevamente presente y no contamos con los recursos económicos para brindarle la atención médica que amerita el caso. Bueno, siguen especificando las cosas que necesitan hacer, tomografía axial computarizada del tórax y abdomen por contraste, evaluación cardiovascular y ecocardíaco, exámenes de laboratorio, quimioterapia, cirugía de ambas mamas, gastos postoperatorios. Necesitan $15.000 y están pidiendo solidaridad a través de diversas cuentas. Comparto con ustedes el pago móvil. Pago móvil, Banco Mercantil, teléfono 0414-479-9924. Repito, pago móvil mercantil, teléfono 0414-479-9924, cédula de identidad 22.015.214. Repito, cédula de identidad 22.015.214. Yo conozco a Carmen Alicia Castillo, yo conozco su valor como ciudadana, su valor como docente, su coraje y su entrega. Yo les pido, les insto, les ruego que atiendan su llamado. Ella ha pasado toda su vida ayudando y formando niños, ayudando y formando jóvenes. Ahora necesita de nuestra ayuda. Carmen Alicia Castillo. Finalmente, quiero comunicarles una excelente noticia. Gracias al apoyo decidido de Radio Caracas Radio y de Jaime Nestares, hoy puedo informarles que a partir del día de mañana, la Fuerzas La Unión tiene nuevo horario. A partir del día de mañana vamos a estar al aire de 6 a 7 de la tarde. Repito, de 6 de la tarde a 7 de la noche, todos los días por esta misma señal. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Están pasando demasiadas cosas, hay demasiados cambios en nuestro país y nosotros tenemos que cambiar. Necesitamos un horario que nos permita hacer conexión con ustedes con mucha más facilidad. Necesitamos que además del cambio de horario vengan otros cambios, y esos otros cambios de formato, cambios de acento, cambios de temáticas, cambios de invitados. Esos cambios los vamos a construir juntos. Y los vamos a construir juntos porque efectivamente la fuerza es la unión. Así que ya saben, a partir de mañana, martes 11 de mayo, estaremos en contacto por esta misma señal, pero de 6 a 7 de la tarde. De 6 de la tarde a 7 de la noche, todos los días, la fuerza es la unión. Un gran abrazo. Nos seguimos viendo entonces mañana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Muchísimas gracias, César, por tanto madrugonazo y por tanto apoyo. Me preguntan acá que si voy a estar. Claro que sí, claro que sí. O sea, continúa la Fuerza de la Unión
exactamente igual, conmigo al frente, pero de 6 a 7 de la noche todos los días. Un gran abrazo entonces y nos encontramos mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba.